Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Siempre te has preguntado cómo se montan este tipo de máquinas. Son muy complicadas, hay que saber ingeniería industrial para poder montarlas. Bueno, sí y no tanto. Hay que ser mínimamente mañoso, no habilidoso, porque realmente es que son 4 tornillos. La cuestión es que muchos de vosotros sé que os gusta este contenido y a veces, bueno, os preocupa el tema de es muy difícil, ¿seré capaz de montarla? Bueno, pues yo os voy a resumir en 4 minutos cómo se monta esta o casi cualquier otra grabadora cortadora láser. Como ejemplo, la ATEZ P20 Plus. Así que comenzamos. Y lo primero que vamos a tener que hacer sí o sí es abrir la caja en la que viene todas las piezas de nuestra cortadora grabadora láser. Aquí tenemos una especie de base de metal para hacer los cortes y grabaciones y no estropeemos. La mesa, manual de instrucciones y algún documento más. Y aquí las piezas que voy a sacar y las voy a ir dejando en la mesa para que las veáis en su totalidad, con mayor facilidad. Es todo realmente sencillo. Tenemos la parte frontal, lo que aguanta el láser, tenemos la parte trasera y los laterales. Por arriba el adaptador de corriente, algún cable de comunicación, las patitas, esto es la bomba de aire, la consola para poder manejarla sin PC y empezamos con el paso 1, Step 1. Tenemos aquí los tornillitos y tenemos que poner 3 por esquina en la parte superior y luego 2 en la frontal. Por suerte es que siempre vienen tornillos bien etiquetados en la cantidad correspondiente y tampoco nos va a hacer falta herramientas, o sea que si no tenemos en casa llaves Allen o alicates de corte, no os preocupéis, viene todo lo que vamos a necesitar. En el paso 2, después de poner los del paso 1, los tornillos de cada esquina son 4 por lado para sujetar la base del láser, que es lo que va a ir hacia arriba y hacia abajo, o sea, en el eje X. Luego el eje Y, por internamente lleva unas correas, que en otras cortadoras, grabadoras láser sí que tenemos que poner las correas. En este caso viene una de repuesto y ya vienen todas puestas, o sea que es que, como veis, son tornillos y tornillos y como sabemos cada tornillo donde tiene que ir, no hay pérdida ninguna. Ponemos una patita y luego las otras 3 y ya estaría para dar la vuelta y ya no va a hacer falta girarla más. Así que el siguiente paso es poner la varilla, que es lo que va a hacer mover la barra que sujeta el láser en el eje Y, hacia arriba y hacia abajo. Viene con una fundita y esto vamos a tener que verlo más al detalle. Como veis, hasta el momento todo súper sencillo, 4 tornillos y pocas cosas más. Ahora vamos a poner la varilla del eje Y, que realmente no es muy complicado ponerlo, lo que pasa es que yo, con la cámara que estoy grabando no me daba para hacerlo al detalle, así que os voy a poner una imagen así como muy chula que saqué de la misma página de ATEZ para que veáis cómo se coloca. En esta cortadora grabadora láser sí que tenemos que poner esta varilla, pero como veis es súper sencillo. Simplemente la llevamos hasta el extremo por el agujerito para insertarla, apretamos ambos lados con las Allen que ya vienen y solucionado el problema. Pero hay que reconocer que en otros casos sí que viene ya montada. Este es el cabezal láser, es de 20 vatios reales y es básicamente lo más caro que hay en la impresora, o la pieza más cara. No es, digamos, el 90% del valor de ella, pero sí es una pieza que tenemos que cuidar y que mimar. Esto es simplemente, pues unos soportes para ir pasando el cablecito y que no quede ahí bailando. Vienen de más, pero 3 por la parte de arriba y 3 por la parte de abajo y nos sobraría 1 o 2 que nos sirven para tener de repuesto. Y al igual que con la varilla, os voy a poner otra imagen de cómo se hace la conexión. Son realmente 2 finales de carrera y 2 motores paso a paso, o sea que muy sencillo. Y luego cómo pasar los cablecitos para que se vean así, ordenados. En este momento o en este punto hay poca posibilidad de equivocación, ya que viene todo a la medida, así que tenemos que simplemente poner cada cosa en su sitio. Es que hasta los conectores son distintos, por lo tanto es casi imposible equivocarse. Lo que tenemos que tener es cuidado de ponerlo bien y que
todo el movimiento, tanto en el eje X como en el eje Y, se haga con holgura de cable, o sea que no quede el cable tirante. La consola, pues ya veis, es simplemente una pantalla que conectamos a la máquina para posteriormente hacer trabajos sin conectarla al PC, pero desde el PC pues es mucho más cómodo, aunque en el vídeo review os la enseñaré y os mostraré cómo funciona. La bomba de aire es imprescindible. Puede parecer que es un gadget que no tiene mucho sentido, no, os aseguro que marca la diferencia entre un trabajo limpio y de calidad a un trabajo sucio que tendremos que lijar o limpiar para dejarlo en condiciones y óptimo. Y ya está montada, como veis, súper sencillo, así que ahora queda simplemente conectarla con el cable de datos, el de alimentación. El de la bomba de aire no lo voy a poner por ahora porque eso lo voy a hacer para un siguiente vídeo. Por favor, dejadme en los comentarios qué queréis que haga. Puedo hacer desde corte, grabado en cualquier material, cualquier proyecto de electrónica, de organización, de cajones, me da igual. Poner lo que queráis que haga y el comentario con más likes pues será el proyecto que lleve a cabo, o al menos intentaré hacerlo, a ver el que sale. Vamos a hacer una pequeña prueba de corte aquí en una hoja de papel y a ver qué tal funciona esta ATEF P20 Plus. Y ahí la vamos a ver cortando la hoja de papel y simplemente esto es una muestra de lo que es capaz de hacer. Por ahora os aseguro que hace un corte muy fino y va muy rápida, así que no os perdáis el siguiente vídeo aquí en Llega Experimentos.